Hay algo inquietante en la idea de que Dios, el infinito, el eterno, el ser que no necesita de nada ni de nadie porque es completo en sí mismo, haya exigido alguna vez el sacrificio de un cordero, la quema de incienso, el derramamiento de sangre sobre un altar de piedra. ¿No es acaso extraño que lo absoluto demandara ofrendas, que lo perfecto necesitara ceremonias, que lo inmutable requiriera la obediencia ciega de un pueblo aterrorizado? Spinoza, aquel judío expulsado de su propia comunidad, aquel filósofo que eligió la soledad antes que la hipocresía, miró estas contradicciones con ojos limpios y vio lo que nadie se atrevía a nombrar, que Dios no exigía rituales, que Dios no necesitaba templos, ni sacerdotes, ni oraciones repetidas hasta el vacío. Fue la humanidad, torpe y asustada, quien construyó esas jaulas doradas y las llamó fe. Fue el miedo, no el amor, quien erigió los altares y encendió las hogueras donde ardían los que osaban pensar diferente. El Dios del Antiguo Testamento, ese Dios colérico que pedía obediencia ciega y castigaba con plagas y diluvios, no era Dios en absoluto. Era el reflejo distorsionado de los hombres que lo imaginaban, proyección de sus propios terrores, instrumento de control para los que deseaban poder sobre las masas. Y cuando Spinoza escribió que Dios solo necesita de la razón, no estaba negando lo divino. Estaba liberándolo de las cadenas con las que los hombres lo habían aprisionado durante siglos. Imagina por un momento el escenario. Jerusalén, el templo de Salomón antes de su destrucción, el humo de los sacrificios elevándose hacia el cielo, como si los cielos fueran sordos y necesitaran recordatorios olfativos de su propia existencia. Los sacerdotes con sus túnicas manchadas de sangre, las multitudes postrándose en el polvo, el temblor en cada gesto porque Dios, según les habían enseñado, era ira antes que amor, venganza antes que misericordia. ¿Qué clase de Dios es ese que necesita ser aplacado con muerte, que se complace en el sufrimiento de animales inocentes, que mide la devoción por la cantidad de cenizas acumuladas? Spinoza, siglos después, sentado en su pequeña habitación en Ámsterdam, puliendo lentes para ganarse la vida mientras pulía ideas que romperían el mundo, se hizo estas preguntas y encontró respuestas que lo condenaron. No fue la herejía lo que lo expulsó, fue la verdad. Porque la verdad, cuando es radical, cuando desarma los mecanismos del poder, cuando despoja a los intermediarios de su autoridad falsa, no puede ser tolerada por aquellos cuya existencia depende del engaño colectivo. El rabinato que lo excomulgó no temía sus ideas por ser falsas, las temía por ser ciertas. Y la Iglesia Católica, que puso sus obras en el índice de libros prohibidos, no lo hizo porque Spinoza se equivocara, sino porque su filosofía exponía la maquinaria completa de manipulación sobre la cual se había edificado siglos de dominio espiritual. Pero volvamos al principio, al origen de todo este drama cósmico donde Dios y los hombres se encuentran, o mejor dicho, donde los hombres inventan el encuentro y después lo llaman revelación. El Antiguo Testamento está lleno de leyes, cientos de ellas, minuciosas hasta el absurdo. Qué comer, qué no comer, cómo vestir, con quién acostarse, cómo lavar las manos, cómo matar a un animal, cómo construir un altar, cuándo orar, cuándo ayunar, cuándo celebrar. Es razonable pensar que el Dios infinito, el Dios que sostiene el cosmos entero en su ser, se preocupara por si un judío comía cerdo o si mezclaba lana con lino en su ropa. Spinoza no lo pensaba, y tenía razón, porque esas leyes no venían de Dios, venían de hombres intentando organizar una sociedad, crear identidad, mantener cohesión tribal en medio de imperios hostiles. Moisés, ese legislador genial, no recibió tablas de piedra escritas por el dedo divino. Escribió un código legal brillante para su tiempo, diseñado para mantener unido a un pueblo errante, asustado, constantemente al borde de la disgregación. Y funcionó.
Funcionó tan bien que ese código se sacralizó, se volvió intocable, se transformó en la palabra misma de Dios. Y cualquiera que lo cuestionara no solo enfrentaba el ostracismo social, sino la muerte. ¿Por qué la humanidad necesita tanto creer que sus leyes vienen del cielo? ¿Por qué no basta con decir que una ley es justa, que es necesaria para la convivencia, que sirve al bien común? Porque las leyes humanas pueden ser cuestionadas, modificadas, rechazadas, pero las leyes divinas, esas son eternas, inmutables, absolutas. Quien las desafía no desafía a un legislador humano, desafía a Dios mismo. Y así el poder se perpetúa, se legitima, se blinda contra toda crítica racional. Spinoza vio esto con claridad meridiana. En su tratado teológico-político, diseccionó las escrituras como un anatomista disecciona un cadáver sin reverencia falsa, sin miedo al escándalo, buscando solo la verdad debajo de capas y capas de interpretación interesada. Y lo que encontró fue esto: que la Biblia no era un libro caído del cielo, sino una colección de textos escritos por hombres en contextos históricos específicos, con agendas políticas claras, con contradicciones evidentes que solo la fe ciega podía ignorar. Descubrió que los profetas no eran receptores pasivos de mensajes divinos, sino figuras carismáticas que interpretaban los eventos de su tiempo a través del lente de su propia imaginación moral. Demostró que los milagros descritos en el Antiguo Testamento podían explicarse naturalmente o eran exageraciones literarias, y que atribuirlos a intervención sobrenatural era innecesario e incluso contradictorio con la idea de un Dios perfecto que crea un universo perfecto regido por leyes perfectas. Aquí está el punto crucial, el núcleo explosivo de la filosofía espinosista. Si Dios es perfecto, si Dios es infinito, si Dios es la sustancia única de la cual todo emana, entonces Dios no puede actuar arbitrariamente, no puede cambiar de opinión, no puede intervenir en el mundo como un rey caprichoso que premia a sus favoritos y castiga a sus enemigos. Porque actuar así implicaría imperfección, implicaría necesidad, implicaría que Dios carece de algo que busca obtener mediante sus acciones. Pero Dios, según Spinoza, no carece de nada. Dios es la totalidad misma del ser, la naturaleza en su plenitud infinita, operando según leyes necesarias y eternas que no pueden ser violadas ni suspendidas. Los llamados milagros no son milagros. Son eventos naturales cuyas causas desconocemos todavía. La revelación no es revelación, es intuición moral, imaginación creativa de hombres excepcionales que percibieron verdades éticas y las expresaron en el lenguaje metafórico de su cultura. Y los rituales, todos esos sacrificios y ceremonias que llenaban el templo de humo y sangre, no eran necesarios para Dios, sino para los hombres, para calmar sus ansiedades, para darles sensación de control sobre lo incontrolable, para unirlos en una identidad compartida frente a un mundo amenazante. Pero entonces, ¿para qué sirve la religión si todo esto es verdad? ¿Es solo superstición organizada, opio de los pueblos, como dirá Marx siglos después? Spinoza no llega tan lejos. Reconoce que la religión tiene valor, pero no el valor que le atribuyen los sacerdotes. La religión sirve para educar moralmente a las masas que no pueden acceder a la razón pura, para inspirar amor al prójimo y obediencia a la justicia mediante relatos y símbolos que hablan al corazón más que a la mente. Pero cuando la religión se convierte en instrumento de poder, cuando los sacerdotes y rabinos y clérigos se interponen entre el hombre y Dios, cuando exigen obediencia ciega y condenan el pensamiento libre, cuando queman libros y excomulgan filósofos, entonces la religión se pervierte completamente, se vuelve lo opuesto de lo que debería ser. En lugar de liberar, esclaviza. En lugar de iluminar, oscurece; en lugar de unir, divide. Y la única cura para esta enfermedad es la razón.
No la razón fría y calculadora que ignora el corazón humano, sino la razón integral que comprende la naturaleza en su totalidad, que ve la conexión necesaria entre todas las cosas, que percibe que Dios y naturaleza son lo mismo, que entiende que amar a Dios no es temerle ni obedecerle ciegamente, sino conocerle, comprender las leyes eternas por las cuales todo existe y actúa, y vivir en armonía en esa comprensión. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esto en este momento. ¿Qué hora marca tu reloj mientras estas palabras te acompañan en la pantalla? Y comparte este video con alguien cercano a tu corazón, con el deseo de que las bendiciones que la verdad trae consigo lleguen también a su familia, porque la verdad no se guarda, se multiplica cuando se comparte, y lo que Spinoza enseñó no era para él solo, sino para todos los que tienen ojos para ver más allá del velo de las ilusiones colectivas. La historia de Spinoza es la historia de un hombre que eligió la verdad sobre la comodidad, la razón sobre la tradición, la libertad sobre la seguridad. Nacido en 1632 en Ámsterdam, hijo de judíos portugueses que habían huido de la Inquisición, criado en la tradición talmúdica, educado para ser rabino, parecía destinado a una vida respetable dentro de la comunidad sefardí, que se había refugiado en los Países Bajos. Pero desde joven, Baruch Spinoza mostró una mente inquieta, incapaz de aceptar respuestas solo porque venían avaladas por la autoridad. Estudiaba hebreo, arameo, las escrituras, el Talmud, pero también leía a Descartes, estudiaba matemáticas, aprendía latín con un maestro cristiano, se exponía a ideas que circulaban en el ambiente intelectual de una ciudad cosmopolita y relativamente tolerante. Y en ese proceso de aprendizaje, comenzó a hacer preguntas que no tenían respuestas satisfactorias dentro del marco ortodoxo. ¿Cómo sabemos que Moisés escribió el Pentateuco si en el Pentateuco se describe su propia muerte? ¿Por qué hay tantas contradicciones en las genealogías y cronologías bíblicas? ¿Es realmente necesario creer en la inmortalidad del alma individual o basta con comprender que todo regresa a la sustancia única de la cual emergió? ¿Por qué Dios, si es justo, permitiría que el sufrimiento caiga igualmente sobre justos e injustos? Estas preguntas no eran abstracciones académicas para Spinoza, eran urgencias existenciales. Y cuando no encontró respuestas honestas en los rabinos, cuando percibió que las respuestas tradicionales eran evasivas o autoritarias, cuando vio que sus dudas eran recibidas con hostilidad en lugar de con diálogo genuino, se alejó. No dramáticamente al principio, no con proclamas públicas, sino con un distanciamiento gradual que alarmó a las autoridades comunitarias. Porque en una comunidad pequeña, asediada por la persecución cristiana en España y Portugal, cualquier desviación de la ortodoxia era vista como amenaza existencial. Si los judíos no mantenían su cohesión religiosa, si permitían que la duda y el pensamiento libre erosionaran la tradición, ¿qué los distinguiría de los gentiles? ¿Qué los protegería de la asimilación completa? Así que cuando Spinoza tenía solo 23 años, en 1656, la comunidad judía de Ámsterdam emitió contra él el más severo de todos los anatemas, el herem, la excomunión total. No solo lo expulsaron de la sinagoga, lo maldijeron con todas las maldiciones escritas en la Torá. Prohibieron a cualquier judío hablar con él, hacer negocios con él, acercarse a él a menos de 4 codos de distancia, leer sus escritos, estar bajo el mismo techo que él. Fue borrado, anulado, convertido en no persona. ¿Y cómo respondió Spinoza? No con rabia, ni con venganza, ni con amargura destructiva. Cambió su nombre de Baruch a Benedictus, la versión latina de la misma palabra que significa bendito, como para indicar que la bendición que su comunidad le negaba, él se la daba a sí mismo mediante su propia vida filosófica.
Se apartó de Ámsterdam durante un tiempo. Se instaló en pueblos pequeños donde podía vivir con sencillez, puliendo lentes ópticas con una maestría artesanal que le daba lo suficiente para subsistir sin depender de nadie. Y escribió. Dios, ¿cómo escribió? Primero la Ética, su obra maestra, una demostración geométrica de la naturaleza de Dios, la mente, las emociones, la libertad humana, todo deducido con la precisión de teoremas matemáticos a partir de definiciones y axiomas claros. Luego el Tratado Teológico Político, donde analizó las escrituras históricamente, donde argumentó por la separación entre religión y Estado, donde defendió la libertad de pensamiento y expresión como derechos fundamentales sin los cuales ninguna sociedad puede ser verdaderamente libre. Y cartas, muchas cartas, intercambiando ideas con los intelectuales más brillantes de su época, debatiendo con respeto pero sin concesiones, defendiendo sus posiciones con argumentos que nadie podía refutar satisfactoriamente. Pero ¿qué decía Spinoza que era tan peligroso, tan herético, tan insoportable para rabinos y obispos por igual? Decía esto, que Dios no es un ser personal que juzga y castiga y recompensa, sino la sustancia infinita, eterna, perfecta, de la cual todo lo que existe es una modificación necesaria, que la naturaleza no es creación de Dios separada de Dios, sino Dios mismo manifestándose en infinitos modos y atributos, que no hay libre albedrío en el sentido tradicional, porque todo lo que sucede, sucede necesariamente según las leyes eternas de la naturaleza divina. Que la Biblia no es palabra literal de Dios, sino literatura humana, valiosa por su enseñanza moral, pero llena de errores históricos y científicos que deben ser reconocidos honestamente. Que los milagros son imposibles porque implicarían que Dios viola sus propias leyes, lo cual es absurdo. Que la inmortalidad personal del alma es ilusión, porque lo que llamamos alma es solo un modo particular del atributo pensante de Dios, y cuando el cuerpo muere, ese modo se disuelve de vuelta en la sustancia infinita. Que la religión organizada ha sido históricamente un instrumento de opresión y control, aunque la religiosidad genuina, entendida como amor intelectual a Dios mediante el conocimiento de la naturaleza, es el estado más alto del ser humano. ¿No es esto todo profundamente subversivo? ¿No ataca cada pilar sobre el cual se construyó la autoridad religiosa durante milenios? Si Dios no juzga ni castiga, ¿por qué obedecer a sacerdotes que amenazan con el infierno? Si la Biblia es literatura humana, ¿por qué tratarla como infalible? Si no hay milagros, ¿qué queda de las religiones que se fundan en eventos sobrenaturales? Si no hay inmortalidad personal, ¿dónde está el incentivo para la moral tradicional basada en recompensas póstumas? Spinoza estaba desmantelando todo el aparato conceptual que sostenía el poder religioso, y lo hacía no con violencia, ni con retórica inflamada, sino con argumentos lógicos tan sólidos que hasta sus enemigos admiraban secretamente su genio mientras públicamente lo denunciaban. Leibniz, otro gigante filosófico de la época, visitó a Spinoza en secreto, discutió con él, aprendió de él, pero nunca lo defendió públicamente porque sabía que asociarse abiertamente con Spinoza era suicidio intelectual y social. Y aquí surge la gran paradoja. Spinoza, este hombre que demolió la religión tradicional, era profundamente religioso. No en el sentido convencional, no con oraciones y rituales y creencias en premios celestiales, sino en un sentido más puro, más radical. Para Spinoza, amar a Dios era comprender a Dios, y comprender a Dios era comprender la naturaleza, estudiar las leyes por las cuales todo funciona, percibir la conexión necesaria entre todas las cosas, alcanzar lo que él llamaba el tercer tipo de conocimiento, la intuición directa de la esencia eterna de las cosas subespecie a eternitatis,
desde la perspectiva de la eternidad. Este amor intelectual a Dios no buscaba nada a cambio, no esperaba recompensa, no temía castigo, porque comprendía que todo lo que es necesariamente como es, y que resistir la necesidad es fuente de sufrimiento, mientras aceptarla con comprensión es libertad verdadera. Los estoicos habían enseñado algo similar, pero Spinoza lo fundamentó metafísicamente con un rigor sin precedentes, mostrando que la libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en comprender por qué queremos lo que queremos, en reconocer las causas que determinan nuestros deseos y pensamientos, y en ese reconocimiento alcanzar una forma de autonomía que trasciende la ilusión del libre albedrío. ¿Por qué entonces los rituales del Antiguo Testamento, esas ceremonias elaboradas que llenaban el calendario judío de festividades y restricciones? Spinoza los veía como pedagogía primitiva, necesaria para un pueblo que no podía comprender verdades filosóficas abstractas. Moisés, según Spinoza, era un legislador político genial que entendía que las masas no actúan por razón, sino por imaginación y emoción. Necesitaban rituales que apelaran a sus sentidos, que crearan cohesión tribal, que les dieran identidad frente a las naciones circundantes. Necesitaban un Dios antropomórfico, colérico y misericordioso alternativamente, porque no podían concebir lo infinito de otra manera. Necesitaban promesas de recompensa terrenal, prosperidad material, victoria militar, porque no podían motivarse con abstracciones éticas. Y todo esto funcionó para su propósito histórico, mantener unido al pueblo judío a través de siglos de exilio y persecución. Pero confundir estos instrumentos pedagógicos con verdad eterna, exigir que personas educadas y racionales en el siglo XVII siguieran obedeciendo leyes diseñadas para pastores nómadas 3000 años antes, eso era absurdo. Era como insistir que la humanidad siguiera usando herramientas de piedra cuando ya había descubierto el metal. La segunda parte de esta larga meditación sobre Spinoza y el Dios que no necesita rituales, sino razón, debe profundizar en el conflicto central: fe contra razón, obediencia contra pensamiento, tradición contra verdad. Y en el centro de este conflicto está la figura de Spinoza mismo, el hereje que amaba a Dios demasiado profundamente para aceptar las mentiras que se decían en su nombre. Hay algo profundamente trágico en la relación entre la fe y la razón a lo largo de la historia occidental. Deberían haber sido aliadas, complementarias, dos caminos hacia la misma verdad, pero se convirtieron en enemigas, rivales, fuerzas irreconciliables que desgarraron vidas y comunidades enteras. ¿Por qué? ¿Por qué la Iglesia temió tanto al telescopio de Galileo que lo obligó a retractarse de lo que sus propios ojos habían visto? ¿Por qué los rabinos de Ámsterdam no pudieron tolerar las preguntas honestas de un joven brillante y prefirieron expulsarlo antes que dialogar con él? ¿Por qué la fe religiosa ha exigido históricamente la suspensión del pensamiento crítico, la aceptación de contradicciones evidentes, la obediencia a autoridades humanas que se visten con el manto de lo divino? Spinoza conocía la respuesta, porque la religión organizada nunca ha sido principalmente sobre Dios, ha sido sobre poder. Poder sobre las conciencias, sobre los cuerpos, sobre las sociedades. Y el poder no se mantiene mediante la persuasión racional, sino mediante el control de la narrativa, la supresión de alternativas, el castigo ejemplar de los disidentes. Mira cómo funcionaba el sistema en tiempos de Spinoza. En el lado católico, la Inquisición todavía quemaba herejes. La Iglesia mantenía el índice de libros prohibidos. El pensamiento científico era vigilado celosamente para que no contradijera las escrituras interpretadas literalmente.
En el lado protestante, Calvino había quemado a Servet por negar la Trinidad. Lutero había llamado a aplastar la rebelión campesina con violencia extrema porque desafiaba el orden social que él consideraba ordenado por Dios. Entre los judíos, la excomunión funcionaba como muerte social, especialmente en comunidades pequeñas, donde la identidad judía era todo lo que los protegía de la hostilidad cristiana circundante. Y en medio de todo esto, Spinoza se atrevió a decir que ninguna autoridad humana puede exigir que creas algo que tu razón no puede aceptar, que el derecho a pensar libremente es inalienable, que juzgar la verdad de una proposición por quien la dice, en lugar de por los argumentos que la sustentan, es el camino hacia el error permanente. ¿Pero acaso Spinoza era un ateo, como lo acusaron sus contemporáneos? No, en absoluto, aunque su concepto de Dios era tan radicalmente diferente del Dios personal de las religiones abrahámicas, que para los ortodoxos era indistinguible del ateísmo. El Dios de Spinoza no es un anciano con barba sentado en un trono celestial, no es un juez que lleva cuentas de pecados y méritos. No es un padre que ama a algunos hijos y condena a otros. No es un señor feudal que exige tributos y obediencia. El Dios de Spinoza es naturaleza, es ser, es la sustancia única, infinita, eterna, de la cual todo emana necesariamente. No actúa con propósitos, porque el propósito implica carencia e implica que algo externo a Dios podría ser valioso. No crea el mundo como un artesano crea un artefacto, porque eso implicaría que Dios existe antes de la creación, lo cual contradice la eternidad de Dios y del mundo. No interviene mediante milagros porque las leyes de la naturaleza no son reglas arbitrarias que Dios podría cambiar, sino expresiones necesarias de su esencia misma, y violarlas sería como decir que Dios se contradice a sí mismo. Este Dios spinozista es impersonal, pero no indiferente. Es infinito, pero no distante. Es necesario, pero no arbitrario. Y la relación correcta del ser humano con este Dios no es el temor ni la obediencia, sino el conocimiento, el amor intelectual que surge de comprender. Cuando entiendes por qué las cosas son como son, cuando percibes la necesidad eterna que rige todo, cuando ves tu propia existencia como parte de este todo infinito, entonces la ansiedad existencial se disuelve, el miedo a la muerte se relativiza, la búsqueda de placeres efímeros pierde su urgencia y emerge una serenidad profunda, una alegría que no depende de circunstancias externas. Esto es lo que Spinoza llamaba beatitud, y lo consideraba el bien más alto accesible al ser humano. No es gracia divina concedida arbitrariamente a los elegidos. Es fruto natural del conocimiento verdadero, accesible a cualquiera dispuesto a hacer el esfuerzo intelectual necesario. Pero ¿cuántos están dispuestos a hacer ese esfuerzo? ¿Cuántos prefieren la comodidad de las creencias heredadas, el consuelo de rituales familiares, la seguridad de pertenecer a una comunidad que piensa igual? Spinoza sabía que su filosofía no era para todos. En el Tratado Teológico Político distinguía claramente entre filosofía y religión. La filosofía es para quienes pueden pensar racionalmente, analizar críticamente, seguir argumentos lógicos complejos. La religión es para las masas que necesitan narrativas simples, mandamientos claros, promesas y amenazas concretas. Y no hay nada malo en esto. No todos tienen la capacidad o el tiempo para filosofar. Lo que está mal es cuando los líderes religiosos pretenden que su interpretación particular de las Escrituras es la única verdad, que quien no cree exactamente como ellos está condenado, que el pensamiento libre es pecado. Esta confusión entre fe y dogma, entre religiosidad auténtica y obediencia institucional, ha causado incontables tragedias históricas. Piensa en las guerras de religión que devastaron Europa en los siglos XVI y XVII,
católicos matando protestantes, protestantes matando católicos, ambos matando a anabaptistas y otros disidentes, todos convencidos de que defendían la verdad divina, todos citando las mismas escrituras para justificar atrocidades. ¿Qué habría pensado Jesús de esto si realmente predicó amor al enemigo y perdón 70 veces 7? ¿Qué habría pensado Moisés de ver su ley usada para legitimar la Inquisición? Spinoza vivió en medio de este horror, vio las consecuencias del fanatismo religioso y concluyó que mientras la religión permaneciera unida al poder político, mientras los teólogos pudieran imponer sus interpretaciones mediante la fuerza, la violencia continuaría. Por eso argumentó tan apasionadamente por la separación de Iglesia y Estado, por la libertad de pensamiento y expresión, por el derecho de cada individuo a creer o no creer sin interferencia coercitiva. Estas ideas, radicales en su tiempo, se convirtieron en fundamentos de la democracia liberal moderna, aunque rara vez se reconoce a Spinoza como uno de sus arquitectos principales. Y aquí está otra paradoja profunda. Spinoza, el hereje, el excomulgado, el que negaba los milagros y la inmortalidad personal, estaba más cerca del espíritu genuino de las enseñanzas proféticas que los ortodoxos que lo condenaban. Porque ¿qué decían los profetas hebreos cuando criticaban el culto del templo corrupto, cuando denunciaban el formalismo vacío, cuando insistían en que Dios prefiere la justicia y la misericordia sobre los sacrificios y las ofrendas quemadas? Amós proclamó: «Odio, aborrezco vuestras fiestas y no me deleito en vuestras asambleas solemnes. Aunque me ofrezcáis holocaustos y oblaciones, no los aceptaré, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo». Isaías declaró: «¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales engordados. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda». Jeremías advirtió que confiar en el templo y sus rituales mientras se practicaba la injusticia social era ilusión peligrosa. Estos profetas entendían algo crucial que se perdió en la institucionalización posterior de sus mensajes: que Dios no necesita rituales, que lo que importa es cómo tratas a otros seres humanos, que la religión auténtica es ética en acción, no ceremonia repetida mecánicamente. Spinoza recuperó esta intuición profética y la fundamentó filosóficamente. Mostró que si Dios es perfecto y autosuficiente, entonces literalmente no puede necesitar nada de nosotros, incluidos nuestros rituales. Los rituales pueden ser útiles psicológicamente, pueden fortalecer comunidades, pueden recordarnos valores importantes, pero atribuirles valor intrínseco, creer que Dios los exige, es antropomorfismo primitivo. Dios no cambia porque hagamos o dejemos de hacer ciertos gestos ceremoniales. Lo que cambia es nuestra comprensión de la realidad, nuestra capacidad de vivir sabiamente, nuestra habilidad de experimentar beatitud en lugar de angustia existencial. Y estos cambios ocurren mediante el conocimiento, el esfuerzo intelectual de comprender la naturaleza en su totalidad, lo cual Spinoza identificaba con conocer a Dios. Pero ¿cómo llegó Spinoza a estas conclusiones radicales? No mediante revelación mística ni experiencia sobrenatural. Llegó mediante razonamiento riguroso a partir de principios claros. Comenzó con la definición de Dios como la sustancia absolutamente infinita, es decir, aquello que existe en sí mismo y se concibe por sí mismo, sin depender de nada externo. De esta definición dedujo que solo puede haber una sustancia, porque si hubiera dos sustancias infinitas, cada una limitaría a la otra, contradiciendo su infinitud. Por lo tanto, todo lo que existe debe existir en Dios, o ser modo de Dios. La naturaleza entera es Dios manifestándose de infinitas maneras. No hay división entre creador y creación.
entre sagrado y profano, entre espiritual y material. Todo es divino porque todo es parte de la única sustancia divina. Esta es la doctrina del panteísmo espinosista, aunque Spinoza nunca usó ese término, y probablemente lo rechazaría como impreciso. De esta metafísica radical se siguen consecuencias éticas igualmente radicales. Si todo es necesario, si todo sucede según leyes eternas, entonces no tiene sentido lamentarse de lo que no puede ser diferente. No tiene sentido odiar a quien te daña, porque esa persona también actúa necesariamente según su naturaleza y circunstancias. Lo que tiene sentido es comprender las causas, modificar lo que se puede modificar, aceptar serenamente lo inmutable. Esta aceptación no es pasividad fatalista, sino libertad activa, porque quien comprende las causas no está esclavizado por emociones reactivas, sino que responde desde la razón. Spinoza dedicó gran parte de la ética a analizar las pasiones humanas, mostrar cómo surgen de ideas inadecuadas y enseñar cómo pueden transformarse mediante el conocimiento verdadero. No negaba las emociones. Las estudiaba con la misma objetividad que un geómetra estudia triángulos. Y concluía que la mayoría del sufrimiento humano proviene de nuestra ignorancia sobre las causas reales de nuestros estados mentales, de proyectar responsabilidad en entidades externas imaginarias, en lugar de comprender las necesidades causales que operan en todo. Este análisis aplicado a la religión tradicional es devastador. Las personas temen a Dios porque no comprenden la naturaleza, imaginan a Dios como un tirano caprichoso porque proyectan sus propias emociones humanas en lo divino, obedecen rituales esperando recompensas porque operan desde la superstición de que Dios puede ser manipulado mediante comportamiento correcto. Pero todo esto es ignorancia. El Dios real, la naturaleza infinita eterna, no puede ser temido ni manipulado ni sobornado. Solo puede ser conocido, amado intelectualmente, contemplado sub specie a eternitatis. Y cuando alcanzas este conocimiento, la necesidad de rituales externos desaparece naturalmente porque has encontrado lo que todos los rituales buscan, pero nunca alcanzan: conexión auténtica con lo divino. ¿Es esto arrogante? ¿Es Spinoza culpable de soberbia intelectual al sugerir que solo los filósofos pueden conocer verdaderamente a Dios? No necesariamente. Spinoza reconocía que diferentes personas tienen diferentes capacidades y necesidades. No condenaba a quienes necesitaban religión tradicional. Solo pedía que no se condenara a quienes podían y querían ir más allá mediante la razón. Pedía tolerancia, libertad de pensamiento, fin de la persecución de herejes. Estas demandas le costaron caro. Después de su excomunión, nunca fue plenamente aceptado en ninguna comunidad. Los cristianos lo veían como judío ateo, los judíos lo veían como traidor. Los filósofos académicos lo admiraban en privado, pero lo citaban poco públicamente. Vivió en relativa pobreza. Rechazó ofertas de pensiones con condiciones que limitarían su libertad intelectual. Se dedicó a su filosofía con ascetismo casi monástico. Y murió joven, a los 44 años, probablemente de silicosis causada por inhalar polvo de vidrio al pulir lentes. Pero dejó un legado que sobrevivió su muerte física. Sus ideas, inicialmente rechazadas violentamente, gradualmente permearon el pensamiento europeo. Influenciaron la ilustración alemana a través de Lessing y Mendelssohn. Inspiraron el idealismo de Hegel, que identificó lo real con lo racional. Informaron el materialismo de Feuerbach y Marx. Prefiguraron el naturalismo científico contemporáneo. Y aunque Spinoza está menos presente en los currículos filosóficos que Descartes o Kant, muchos consideran la Ética una de las obras más perfectas jamás escritas en filosofía, comparable en rigor lógico y profundidad espiritual a cualquier texto sagrado,
pero sin recurrir a autoridad revelada ni exigir fe ciega. La tercera y última parte de esta meditación debe alcanzar su clímax, llevar las ideas espinosistas a su conclusión más provocadora y dejar al lector o espectador con preguntas que no pueden ignorarse fácilmente. ¿Qué significa que la verdad no pueda ser enterrada para siempre? Significa que aunque quemen los libros, aunque excomulguen a los pensadores, aunque establezcan inquisiciones y tribunales teológicos, aunque repitan mentiras durante siglos hasta que se vuelvan indistinguibles de la realidad, la verdad permanece. Latente quizás, suprimida temporalmente, pero imposible de erradicar completamente porque está inscrita en la estructura misma de la realidad. Spinoza lo sabía. Por eso no desesperó cuando lo expulsaron, no se vengó cuando lo atacaron, no se retractó cuando lo presionaron. Simplemente continuó puliendo lentes y puliendo argumentos, confiando en que eventualmente, aunque tomara siglos, las ideas verdaderas prevalecerían sobre las falsas, porque tienen el peso de la realidad de su lado. Y tenía razón. Hoy nadie, excepto fundamentalistas extremos, defiende una lectura completamente literal del Antiguo Testamento. Los eruditos bíblicos usan los métodos críticos que Spinoza pioneró, estudiando las Escrituras como documentos históricos producidos por comunidades humanas en contextos específicos. Las ciencias naturales operan exactamente con la suposición spinozista de que la naturaleza funciona según leyes regulares sin intervenciones sobrenaturales. Y esta suposición ha generado toda la tecnología moderna. La separación de Iglesia y Estado que Spinoza defendió es principio constitucional en democracias liberales. La libertad de expresión y pensamiento que consideraba fundamental está protegida legalmente en muchos países. Claro, estas batallas aún se pelean, estos principios aún se violan, pero la dirección histórica general ha sido hacia la validación de las intuiciones espinosistas, aunque rara vez se le da crédito explícito. Pero ¿qué pasa con las personas religiosas sinceras, que no son fundamentalistas, que abrazan la ciencia moderna, pero mantienen su fe en un Dios personal, que encuentran significado profundo en rituales y oraciones? ¿Está Spinoza diciendo que están equivocadas, que viven en ilusión? No exactamente. Spinoza distinguía entre verdad e utilidad. Algo puede ser literalmente falso, pero existencialmente útil. Si creer en un Dios personal que te ama y cuida de ti, te da consuelo, te hace más ético, te ayuda a enfrentar el sufrimiento, entonces hay valor pragmático en esa creencia, aunque metafísicamente sea antropomorfismo proyectivo. El problema surge cuando insistes en que tu interpretación particular es la única verdad, cuando impones tus creencias en otros mediante coacción, cuando niegas descubrimientos científicos porque contradicen tus textos sagrados leídos literalmente. Entonces, la religión deja de ser consuelo útil y se convierte en obstáculo para el conocimiento y fuente de conflicto social. Spinoza ofrece un camino diferente: religiosidad sin superstición, espiritualidad sin dogma, conexión con lo divino mediante comprensión racional, en lugar de obediencia ciega. Este camino es más difícil que aceptar pasivamente las creencias heredadas. Requiere esfuerzo intelectual sostenido, disposición a cuestionar todo, coraje para enfrentar incertidumbre existencial sin las muletas de promesas celestiales. Pero aquellos que lo recorren descubren algo extraordinario, que la libertad real no consiste en hacer lo que quieres, sino en querer lo que la necesidad eterna hace inevitable, y en ese querer consciente y comprensivo experimentar beatitud que no depende de circunstancias externas. Descubren que el temor a la muerte disminuye cuando comprendes que la muerte es simplemente la disolución de un modo particular de la sustancia infinita, no aniquilación, sino transformación, retorno al todo del cual temporalmente te individualizaste.
Descubren que el amor a otros seres humanos se profundiza cuando los ves no como entidades separadas con las cuales compites, sino como expresiones de la misma sustancia divina que tú mismo eres. Diferentes perspectivas sobre la realidad única compartida. ¿Es esto consolador? Depende de qué buscas. Si buscas la promesa de que tu individualidad consciente sobrevivirá eternamente con todos tus recuerdos y relaciones intactos, entonces no, el espinosismo no ofrece ese consuelo. Si buscas la creencia en un Dios que interviene personalmente en tu vida para protegerte del mal, tampoco lo encontrarás aquí. Pero si buscas comprensión profunda de la realidad, serenidad frente a lo inevitable, alegría que surge del conocimiento mismo, entonces Spinoza ofrece más que consuelo, ofrece liberación. Liberación del miedo que ha sido el motor secreto de tanta religión institucional. Liberación de la culpa que los sacerdotes han explotado durante milenios. Liberación de la ansiedad existencial que proviene de imaginar que estás separado del resto del cosmos, solo y vulnerable frente a fuerzas hostiles. El Dios del Antiguo Testamento, ese Dios que exigía sacrificios y destruía ciudades y ahogaba ejércitos, ese Dios colérico y vengativo que castigaba generaciones por pecados de ancestros, no era Dios, sino proyección del miedo humano magnificado hasta dimensiones cósmicas. Era el tipo de Dios que crearían personas asustadas, personas rodeadas de amenazas, personas desesperadas por control en un mundo caótico. Y los rituales, todos esos complejos sistemas de sacrificio y purificación, eran intentos mágicos de controlar lo incontrolable, de negociar con lo que imaginaban como fuerza caprichosa suprema. Pero Dios real, la naturaleza infinita, no puede ser controlado ni negociado porque actúa según necesidad absoluta, no según capricho. Y lo que Dios necesita no son nuestros corderos, ni nuestro incienso, ni nuestras oraciones repetitivas. Lo que Dios necesita, si podemos hablar así, es ser conocido. Porque en el conocimiento verdadero de Dios, Dios se conoce a sí mismo a través de nosotros, y este conocimiento recíproco constituye el amor intelectual que es la forma más alta de existencia accesible a seres conscientes. Esta es la revolución espinocista condensada. Sustituir el culto externo por comprensión interna, reemplazar obediencia con conocimiento, transformar temor en amor intelectual. Y las implicaciones son explosivas. Si Spinoza tiene razón, entonces la mayoría de la historia religiosa humana ha sido error masivo, desperdicio trágico de energía devocional dirigida a fantasmas antropomórficos en lugar de a la realidad divina genuina. Si Spinoza tiene razón, entonces los sacerdotes y rabinos y imanes que reclaman autoridad especial para interpretar la voluntad divina están perpetuando fraude, aunque muchos lo hacen inconscientemente, víctimas ellos mismos del sistema que perpetúan. Si Spinoza tiene razón, entonces la salvación no viene mediante gracia sobrenatural, arbitrariamente dispensada, sino mediante esfuerzo intelectual, accesible potencialmente a todos, aunque pocos lo intentan. Si Spinoza tiene razón, entonces los textos sagrados deben leerse como literatura humana valiosa pero falible, no como dictados inerrantes del cielo. ¿Pueden las instituciones religiosas aceptar esto? Históricamente no lo han hecho, pero quizás hoy, en una era donde el fundamentalismo y el secularismo se polarizan extremadamente, el espinosismo ofrece tercera vía, espiritualidad racional, religiosidad naturalista, reverencia hacia el cosmos que no requiere suspensión del pensamiento crítico. Hay señales de que algunos teólogos contemporáneos se mueven en esta dirección, reinterpretando doctrinas tradicionales metafóricamente, enfatizando práctica ética sobre creencia dogmática, abrazando descubrimientos científicos en lugar de combatirlos.
Pero estos teólogos liberales enfrentan resistencia feroz de ortodoxos que insisten en que ceder un centímetro al naturalismo espinosista es traicionar la fe completamente. Y tal vez tengan razón los ortodoxos al resistir. Porque una vez que empiezas a leer las Escrituras críticamente, una vez que admites que los milagros son leyendas, una vez que aceptas que Dios no interviene personalmente, ¿qué queda de la religión tradicional? Spinoza mismo concluyó que lo que queda es ética, amor al prójimo, justicia social, búsqueda de conocimiento. Estas son cosas valiosas, pero no requieren instituciones religiosas masivas, con jerarquías elaboradas y dogmas complejos. Se pueden practicar individual y comunitariamente sin intermediarios sacerdotales. Por eso, las instituciones religiosas temen a Spinoza, no porque sea ateo, sino porque hace que las instituciones sean innecesarias para quienes buscan genuinamente lo divino. Pero regresemos al punto central una vez más. Dios no necesita rituales, necesita ser comprendido. Y tú, quien sea que estés leyendo o escuchando esto, ¿has pensado realmente en esto? ¿Has cuestionado alguna vez por qué haces lo que haces religiosamente? ¿Repites oraciones sin reflexionar en su significado? ¿Sigues rituales porque así te enseñaron, porque todos en tu comunidad lo hacen, porque temes consecuencias divinas si no lo haces? ¿O has intentado comprender verdaderamente la naturaleza de la realidad, las leyes que gobiernan todo, tu propio lugar en el cosmos? ¿Has experimentado, aunque sea momentáneamente, esa sensación de conexión profunda con el todo que Spinoza describe como beatitud? No es experiencia mística reservada para santos, es estado mental accesible mediante razonamiento claro sobre la estructura del ser. Y una vez experimentado, ningún ritual externo puede compararse con su intensidad. Spinoza vivió y murió en relativa oscuridad, despreciado por ortodoxos de todas las tradiciones, admirado solo por un círculo pequeño de intelectuales valientes. Pero sus ideas sobrevivieron, crecieron, se multiplicaron, influyeron siglos de pensamiento posterior. Hoy su ética se lee en universidades de todo el mundo. Sus métodos críticos de lectura bíblica son estándar en estudios académicos. Su panteísmo inspira a ambientalistas que ven la naturaleza como sagrada. Su insistencia en la libertad de pensamiento fundamenta democracias liberales. Su análisis de las emociones anticipa psicología moderna. Su metafísica influencia filósofos contemporáneos de mente. No es exageración decir que Spinoza es uno de los pensadores más importantes de la modernidad occidental, aunque su influencia a menudo fluye subterráneamente, sin reconocimiento explícito, y el mensaje central permanece relevante. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Puedes quemar libros, pero no ideas. Puedes excomulgar pensadores, pero no argumentos. Puedes construir inquisiciones y tribunales, pero no puedes forzar a la razón a aceptar lo absurdo indefinidamente. Eventualmente, aunque tome generaciones, las verdades suprimidas resurgen, las mentiras institucionalizadas se exponen, las estructuras de poder construidas sobre ignorancia colapsan. No es proceso inevitable ni garantizado. Requiere individuos valientes dispuestos a pensar contra la corriente, a enfrentar ostracismo, a prior part dus. La segunda parte de esta narración debe sumergirnos más profundamente en el abismo que separa la fe ciega de la razón liberadora. Y Spinoza se yergue en ese abismo como un puente que nadie quiere cruzar, porque cruzarlo significa abandonar certezas confortables por verdades incómodas. ¿Por qué el ser humano prefiere la mentira conocida a la verdad desconocida? ¿Por qué las instituciones religiosas han invertido tanta energía en suprimir el pensamiento libre en lugar de abrazarlo? ¿No será que toda estructura de poder teme a la inteligencia crítica?
porque la inteligencia crítica eventualmente descubre que el emperador no tiene ropa, que los intermediarios entre el hombre y Dios no tienen función real excepto perpetuar su propia autoridad. Cuando Spinoza fue excomulgado en 1656, no fue simplemente expulsado de la sinagoga. Fue maldecido con una intensidad que revela el terror que inspiraba su pensamiento. El texto del Erem pronunciado contra él es extraordinario en su ferocidad. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Maldito sea cuando salga y maldito sea cuando regrese. Que el Señor no lo perdone. Que la ira y el celo del Señor ardan contra este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Que el Señor borre su nombre bajo los cielos. Que el Señor lo separe para el mal de todas las tribus de Israel, con todas las maldiciones del firmamento escritas en el libro de la ley. ¿Qué había hecho este joven de 23 años para merecer tal condena? No había matado a nadie, no había robado, no había cometido adulterio. Su crimen fue pensar, dudar, cuestionar. Su herejía fue negarse a fingir que creía lo que su razón no podía aceptar. Y aquí está la ironía más profunda. La comunidad que lo maldijo descendía de judíos portugueses que habían huido de la Inquisición española y portuguesa, que habían sido forzados a convertirse al cristianismo, que habían practicado su judaísmo en secreto arriesgando sus vidas, que finalmente escaparon a Ámsterdam buscando libertad religiosa. Habían sufrido persecución por sus creencias y ahora perseguían a uno de los suyos por sus dudas. ¿No es esto prueba perfecta de que el impulso de controlar el pensamiento ajeno trasciende cualquier tradición religiosa particular? Los perseguidos se convierten en perseguidores en cuanto obtienen poder suficiente. Las víctimas reproducen los patrones de sus victimarios. El ciclo continúa porque la raíz del problema no es esta o aquella doctrina, sino la creencia fundamental de que la conformidad intelectual puede ser impuesta mediante amenaza y castigo. Spinoza rompió este ciclo negándose a participar en él. Cuando lo excomulgaron, no intentó vengarse, ni fundó una secta rival, ni se amargó destructivamente. Simplemente se fue. Cambió su nombre de Baruch a Benedictus, como para indicar que la bendición que su comunidad le retiraba, él se la otorgaba a sí mismo mediante su vida filosófica. Se estableció primero en Regensburg, luego en Warburg, finalmente en La Haya, siempre en habitaciones modestas, viviendo con lo mínimo necesario, puliendo lentes ópticas con tal maestría que eran buscadas por científicos importantes de la época. Y escribía, principalmente escribía. La ética ocupó la mayor parte de su vida adulta, revisándola constantemente, puliendo los argumentos con la misma meticulosidad con la que pulía lentes, buscando claridad absoluta, rigor lógico impecable, una estructura demostrativa que hiciera imposible negar las conclusiones, sin negar los axiomas que cualquier persona racional debe aceptar. Pero la ética no fue publicada durante su vida. Spinoza sabía que hacerlo sería suicidio intelectual y quizás físico. En 1670 publicó anónimamente el Tratado Teológico Político, y aunque el libro no llevaba su nombre, todos sabían quién lo había escrito. La reacción fue explosiva. Teólogos calvinistas lo denunciaron como el libro más blasfemo jamás impreso. Fue prohibido casi inmediatamente en los Países Bajos. Circuló clandestinamente, reimprimiéndose con portadas falsas que afirmaban ser otros libros. Y Spinoza se convirtió en el filósofo más infame de Europa, su nombre sinónimo de ateísmo, aunque él insistiera en que su filosofía era profundamente religiosa, solo que en un sentido radicalmente diferente del convencional. ¿Qué decía este libro tan peligroso? Decía cosas que hoy parecen obvias a cualquier persona educada, pero que en el siglo XVII eran dinamita intelectual.
decía que Moisés no escribió el Pentateuco, que los 5 libros fueron compilados siglos después de los eventos que describen, que están llenos de anacronismos y contradicciones que solo la lectura acrítica puede ignorar. Decía que los profetas no tenían conocimiento especial del futuro, sino que eran personas con imaginación moral poderosa que interpretaban los eventos de su tiempo desde una perspectiva ética. Decía que los milagros descritos en la Biblia eran o exageraciones literarias o eventos naturales malinterpretados, y que atribuirlos a intervención sobrenatural contradecía la perfección divina porque implicaba que Dios creaba un universo imperfecto que necesitaba corrección constante. Decía que la profecía no era recepción pasiva de mensajes divinos, sino proyección de la imaginación humana, y que el criterio para juzgar a un profeta debía ser ético, no la capacidad de predecir el futuro o realizar milagros. Decía que el propósito real de la Biblia no era enseñar filosofía o ciencia, sino promover obediencia a la ley moral, resumida en el mandamiento de amar a Dios y al prójimo, y que todo lo demás era accesorio histórico que podía ser reinterpretado o descartado. Estas ideas parecen moderadas hoy, aceptadas incluso por muchos teólogos cristianos y judíos liberales. Pero hay que entender el contexto del siglo XVII. La Biblia todavía era vista como dictado literal de Dios, inerrable en cada detalle, fuente de toda verdad histórica, científica y moral. Cuestionar su autoría mosaica era herejía capital. Negar los milagros era negar el poder de Dios. Sugerir que los profetas eran solo hombres imaginativos era reducir la revelación a psicología. Spinoza estaba demoliendo todo el edificio sobre el cual se construía la autoridad religiosa, y lo hacía no con retórica inflamada, sino con análisis textual meticuloso, comparando pasajes, señalando contradicciones, mostrando evidencia interna de compilación tardía, aplicando los mismos métodos críticos que se usaban para estudiar cualquier texto antiguo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué arriesgó todo, su seguridad, su reputación, su vida potencialmente, para publicar este análisis corrosivo de las Escrituras? Porque creía que la libertad de pensamiento era el bien más preciado, que ninguna sociedad podía ser verdaderamente justa mientras el poder político y el religioso estuvieran unidos, que la filosofía debía ser libre para buscar verdad donde quiera que llevara sin restricciones teológicas. En el prefacio del Tratado Teológico Político, escribió que su objetivo era mostrar que la libertad de filosofar no solo se puede conceder sin perjuicio para la piedad y la paz del Estado, sino que no se la puede abolir sin suprimir con ella la paz del Estado e incluso la piedad. Esta era su tesis central, que la represión del pensamiento libre no protege la religión, sino que la corrompe. No preserva el orden social, sino que lo desestabiliza, porque produce hipocresía masiva, donde las personas dicen creer lo que no creen por miedo al castigo. Spinoza había visto esta hipocresía de primera mano. Conocía judíos en Ámsterdam que públicamente practicaban el judaísmo ortodoxo, pero privadamente dudaban de todo. Conocía cristianos que asistían a la iglesia, pero no creían en la resurrección literal. Conocía intelectuales que escribían sobre temas permitidos, pero pensaban sobre temas prohibidos. Y esta doble vida le parecía corrosiva para el alma humana, destructiva de la integridad personal, incompatible con la vida filosófica que buscaba verdad sin compromiso. Por eso, cuando le ofrecieron una cátedra en la Universidad de Heidelberg, la rechazó porque las condiciones incluían no enseñar nada que pudiera perturbar la religión establecida. Prefirió la pobreza y la libertad a la seguridad y la censura. Pero ¿acaso Spinoza no entendía que la mayoría de las personas no pueden vivir sin las certezas que la religión tradicional ofrece, que necesitan creer en la providencia divina,
en la inmortalidad personal, en la justicia cósmica que eventualmente recompensa a los buenos y castiga a los malos. Claro que lo entendía. Por eso, distinguía entre religión y filosofía. La religión, argumentaba, tiene función social y psicológica legítima. Provee narrativas que hacen la vida soportable para quienes no tienen ni tiempo ni capacidad para filosofar. Ofrece rituales que crean comunidad y continuidad. Da esperanza a los desesperados, consuelo a los afligidos, sentido a los confundidos. Todo esto es valioso. Lo que no es valioso, lo que es positivamente dañino, es cuando los líderes religiosos pretenden que sus interpretaciones particulares son verdades absolutas que todos deben aceptar, cuando usan el poder del Estado para imponer conformidad, cuando persiguen a los que piensan diferente, cuando sofocan la investigación científica porque contradice sus dogmas. Y aquí Spinoza hacía una distinción crucial que sus críticos ignoraban deliberadamente. Decía que el mensaje central de la Biblia, ama a Dios y al prójimo, no requiere creencias filosóficas particulares. No importa si crees que Dios es una persona o una sustancia, si el alma es inmortal o mortal, si los milagros ocurrieron literalmente o son metáforas. Lo que importa es cómo vives, cómo tratas a otros seres humanos, si practicas justicia y misericordia. Esta enseñanza ética es accesible a todos independientemente de su educación filosófica. Pero la filosofía, la búsqueda de verdad mediante la razón, debe ser libre para llegar a conclusiones que pueden contradecir las narrativas religiosas tradicionales. Y esta libertad filosófica no amenaza la función social de la religión, a menos que los teólogos insistan tontamente en que la Biblia debe ser aceptada literalmente en todos sus detalles, lo cual lleva inevitablemente al conflicto con la ciencia y la historia. ¿No es exactamente este conflicto lo que vemos hoy cuando fundamentalistas religiosos niegan la evolución, rechazan la cosmología moderna, insisten en que la Tierra tiene 6.000 años? Están cometiendo exactamente el error que Spinoza identificó hace 4 siglos, confundir el propósito moral de las Escrituras con afirmaciones factuales sobre la naturaleza. La Biblia no pretendía enseñar biología o astronomía, pretendía enseñar cómo vivir justamente. Pero cuando se la convierte en libro de texto científico, cuando se exige que sus descripciones del mundo natural sean literalmente ciertas, entonces entra en conflicto inevitable con el conocimiento empírico y la religión se desacredita a sí misma al defender posiciones insostenibles. Spinoza vio esto claramente, vio que el conflicto entre fe y razón era artificial, creado por malas interpretaciones en ambos lados. Los teólogos erraban al pretender que la revelación podía enseñar filosofía y ciencia. Los filósofos erraban al burlarse de toda religión como si fuera solo superstición irracional. La verdad estaba en el medio. La religión tiene su dominio propio, la ética y la formación moral de las masas. La filosofía tiene el suyo, la búsqueda de verdad mediante la razón. Cuando cada una respeta los límites de la otra, pueden coexistir pacíficamente. El problema surge cuando los teólogos invaden territorio filosófico, insistiendo en doctrinas que la razón no puede aceptar, o cuando los filósofos invaden territorio religioso, burlándose de las necesidades emocionales y comunitarias que la religión satisface. Pero seamos honestos, en la práctica las instituciones religiosas rara vez respetan estos límites. Históricamente han intentado controlar todo el pensamiento humano, no solo la moralidad, sino también la ciencia, la filosofía, la política, el arte. Han quemado a Giordano Bruno por enseñar que el universo es infinito con mundos innumerables. Han forzado a Galileo a retractarse de la evidencia telescópica que mostraba que la Tierra gira alrededor del Sol. Han prohibido la disección de cadáveres, retrasando la medicina.
Han condenado el préstamo con interés, retrasando el desarrollo económico. Han perseguido brujas quemando decenas de miles de mujeres inocentes. ¿Y todo esto en nombre de qué? En nombre de defender la fe, proteger las almas, mantener el orden moral. Pero Spinoza sabía la verdad. Era defensa del poder institucional, terror a perder control sobre las conciencias, miedo a que la gente descubriera que los intermediarios eclesiásticos no eran necesarios para la salvación. ¿Qué es la salvación según Spinoza? No es escapar de este mundo a un paraíso celestial después de la muerte. Es alcanzar beatitud en esta vida mediante el conocimiento de Dios, que es conocimiento de la naturaleza en su totalidad. Es pasar de ser esclavo de las pasiones a ser guiado por la razón. Es comprender que todo lo que sucede sucede necesariamente y por eso no tiene sentido atormentarse con lo que no puede ser diferente. Es amar a Dios, no porque Dios nos ame a cambio. No por esperanza de recompensa ni temor de castigo, sino porque comprender la perfección infinita de la naturaleza divina produce automáticamente amor intelectual, y este amor es la forma más alta de alegría accesible a seres conscientes. Esta doctrina es radicalmente diferente de la soteriología cristiana o judía tradicional. En el cristianismo, la salvación viene por la gracia de Dios, mediada a través de Cristo, aceptada mediante la fe. Las obras son importantes pero no suficientes. Necesitas creer correctamente, aceptar dogmas específicos sobre la Trinidad, la encarnación, la expiación. En el judaísmo rabínico, la salvación viene por obediencia a la Torá, cumplimiento de los mandamientos, estudio de los textos sagrados. Pero en el espinosismo, la salvación viene por el conocimiento, por el esfuerzo intelectual de comprender la naturaleza de Dios, naturaleza. No hay gracia sobrenatural arbitrariamente dispensada. No hay mandamientos rituales que cumplir. No hay intermediarios sacerdotales necesarios. Cada persona, en principio, puede alcanzar la beatitud mediante su propio esfuerzo intelectual. Claro, pocos lo intentan y menos lo logran plenamente, pero el camino está abierto a todos, no reservado para los elegidos ni para los iniciados. ¿Es esto democrático o elitista? Ambas cosas. Es democrático porque no establece barreras externas. No importa tu raza, género, clase social, afiliación religiosa. Es elitista porque requiere capacidades intelectuales y disciplina que no todos poseen. Spinoza era realista sobre esto. Sabía que la mayoría de la humanidad continuaría viviendo guiada por la imaginación más que por la razón, por emociones más que por comprensión, necesitando religión tradicional como guía moral. Pero insistía en que para el minoritario que podía filosofar, el camino racional debía estar abierto, protegido, respetado, y que las sociedades que reprimían el pensamiento filosófico se empobrecían espiritualmente, se estancaban intelectualmente, eventualmente colapsaban, cuando la realidad contradecía demasiado, obviamente, sus mitos oficiales. La vida de Spinoza después de su excomunión fue de soledad elegida. No se casó, no tuvo hijos, vivió modestamente en habitaciones alquiladas, evitó conflictos públicos, rechazó ofertas que habrían comprometido su independencia, pero no vivió aislado. Mantenía correspondencia extensa con intelectuales de toda Europa. Recibía visitantes, incluyendo a Leibniz, quien lo consultó sobre matemáticas y metafísica, pero nunca lo defendió públicamente. Formó un pequeño círculo de amigos y estudiantes que discutían sus ideas y las difundían discretamente. Y escribía incansablemente, refinando la ética, trabajando en otros proyectos que quedaron incompletos, respondiendo a críticas, elaborando su sistema filosófico con cada vez mayor precisión. ¿De qué vivía? Principalmente de pulir lentes, trabajo meticuloso que requería habilidad artesanal extraordinaria.
Los lentes que producía eran usados en microscopios y telescopios, instrumentos cruciales para la revolución científica que estaba transformando Europa. Hay ironía en esto. Spinoza contribuía prácticamente a la ciencia que estaba demoliendo la cosmovisión tradicional, mientras simultáneamente contribuía teóricamente mediante su filosofía que mostraba que el universo no necesitaba intervención divina sobrenatural para funcionar. Sus lentes ayudaban a los científicos a ver más lejos y más profundo, y su filosofía ayudaba a los pensadores a comprender que lo que veían era naturaleza funcionando según leyes necesarias, no milagros operando según capricho divino. Pero el trabajo de pulir lentes tuvo un costo terrible. El polvo de vidrio que inhalaba constantemente dañó sus pulmones. Desarrolló tuberculosis o silicosis, probablemente ambas. Su salud se deterioró gradualmente. En 1677, con solo 44 años, murió en su habitación alquilada en La Haya, acompañado solo por su casero. Sus últimas palabras, si es que hubo alguna registrada confiablemente, no sobrevivieron, pero su obra sí sobrevivió. Inmediatamente después de su muerte, sus amigos publicaron la Ética junto con otros escritos. El libro fue prohibido instantáneamente en casi toda Europa. Pero las ideas no pueden ser prohibidas tan fácilmente como los libros. Circulaban en manuscritos, se discutían en círculos privados, influenciaban a pensadores que nunca admitirían públicamente su deuda con Spinoza. Y gradualmente, a través de generaciones, las ideas espinosistas permearon la cultura europea. No siempre reconocidas como espinosistas, frecuentemente transformadas y diluidas, pero innegablemente presentes. La crítica bíblica que Spinoza pioneró se convirtió en metodología estándar en los estudios bíblicos académicos. Su panteísmo inspiró el romanticismo alemán, poetas y filósofos que veían la naturaleza como divina. Su determinismo influenció debates sobre libre albedrío que continúan hoy. Su análisis de las emociones anticipó la psicología moderna. Su defensa de la libertad de expresión se convirtió en principio democrático fundamental. Su separación entre filosofía y religión permitió que la ciencia moderna se desarrollara sin la interferencia constante de autoridades teológicas. ¿Pero fue Spinoza un ateo como lo acusaron? Esta pregunta requiere clarificación de términos. Si por Dios entiendes un ser personal que piensa, planifica, juzga, ama, odia, interviene en la historia, escucha oraciones, realiza milagros, entonces sí, Spinoza era ateo porque negaba la existencia de ese tipo de Dios. Pero si por Dios entiendes la totalidad infinita del ser, la naturaleza en su plenitud, la sustancia eterna de la cual todo emana, entonces Spinoza no solo creía en Dios, sino que identificaba todo con Dios. Su famosa ecuación Deus sive natura, Dios o sea naturaleza, no era reducción de Dios a la naturaleza material, sino elevación de la naturaleza a lo divino. Todo es sagrado porque todo es modo de la sustancia divina única. No hay división entre creador y creación, entre sagrado y profano. La sacralidad permea todo. Esta doctrina es simultáneamente la más religiosa y la más herética jamás formulada en Occidente. La más religiosa porque diviniza absolutamente todo, no deja nada fuera de Dios. La más herética porque elimina todo lo que las religiones tradicionales consideran esencial: la personalidad de Dios, la providencia especial, los milagros, la inmortalidad individual, el juicio final, el cielo y el infierno. Elimina todo esto no por materialismo crudo, que niega lo espiritual, sino por un idealismo tan radical que lo espiritual y lo material se unifican en la sustancia divina única que tiene infinitos atributos, de los cuales nosotros conocemos solo dos: el pensamiento y la extensión. ¿Y qué significa vivir según esta filosofía? Significa varias cosas.
Primero, significa abandonar la ilusión del libre albedrío, entendido como capacidad de actuar independientemente de causas. Todo lo que hacemos, pensamos, sentimos, está causado necesariamente por nuestra naturaleza interactuando con circunstancias externas. Pero reconocer esto no produce fatalismo pasivo, sino libertad activa, porque cuando comprendes las causas de tus estados mentales, dejas de ser su esclavo reactivo. Segundo, significa dejar de culpar a otros o a Dios por lo que sucede. Nada sucede por maldad cósmica, ni por injusticia divina. Sucede por necesidad natural. El escorpión pica porque es su naturaleza. La persona cruel actúa cruelmente porque su naturaleza y circunstancias la determinan así. Comprenderlo no justifica la crueldad, pero te libera del resentimiento que te envenena. Tercero, significa buscar conocimiento como el bien más alto, porque solo el conocimiento verdadero produce alegría que no depende de circunstancias externas. Los placeres sensoriales son efímeros, las posesiones materiales son inseguras, la fama es vanidad. Pero comprender la verdad sobre la naturaleza de las cosas produce satisfacción intrínseca, independiente de contingencias externas. Este camino filosófico no es fácil, requiere disciplina mental extraordinaria, requiere disposición a enfrentar verdades que la mayoría prefiere evitar. Requiere soledad porque pocas personas comparten este camino, pero quienes lo recorren descubren algo que Spinoza llamaba amor dei intellectualis, amor intelectual a Dios, estado mental de comprensión tan clara de la perfección infinita de la naturaleza que produce alegría pura. Amor que no busca reciprocidad, beatitud que no depende de nada externo. Este era el equivalente espinosista de la salvación cristiana o la iluminación budista, pero alcanzado por medios puramente racionales, sin gracia sobrenatural ni disciplinas meditativas esotéricas. Y ahora llegamos al núcleo más provocador. ¿Por qué las instituciones religiosas han resistido tan ferozmente el espinosismo durante 4 siglos? Porque Spinoza las despoja de su función esencial. Si Dios no es un ser personal que juzga, entonces no necesitas sacerdotes que intercedan. Si las escrituras son literatura humana, entonces no necesitas rabinos que las interpreten autoritariamente. Si la salvación viene por conocimiento, entonces no necesitas iglesias que administren sacramentos. Si no hay milagros, entonces no necesitas santos que los realicen. Si no hay providencia especial, entonces no necesitas rezar pidiendo favores divinos. Toda la maquinaria institucional de la religión organizada se vuelve superflua, obsoleta, transparentemente innecesaria. Las instituciones pueden sobrevivir como comunidades que facilitan vida ética compartida, pero pierden su pretensión de ser mediadoras indispensables entre la humanidad y Dios. ¿Y no es esto exactamente lo que los profetas hebreos enseñaban cuando denunciaban el culto del templo corrupto? Misericordia quiero, y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos, proclamó Oseas. ¿Qué me importa la multitud de vuestros sacrificios?, preguntó Isaías retóricamente. Los profetas entendían que Dios no necesita rituales externos, que lo que importa es justicia entre los seres humanos, compasión por los vulnerables, humildad ante el misterio del ser. Pero esta intuición profética fue sofocada por la Institut